por tu trabajo. Quiero darle la palabra a César Prado y Rosa Laura. Ellos son periodistas de IDL Reporteros del Perú y hicieron esta investigación que se llama Asesinatos en Ayacucho y Juliaca. Buenos días. Radiografía de homicidios reúne dos trabajos que publicamos Rosa Laura y yo para IDL Reporteros a inicios de este año. El primero fue sobre las protestas en Ayacucho y el segundo en Juliaca, ambos ubicados en la Sierra Sur del Perú. Al igual que en el caso de Lucas Villa, se trata de homicidios perpetrados por fuerzas de seguridad, aunque como veo, nuestra historia tiene retos bastante diferentes. En nuestro caso, cuando comenzamos a reportear ambas historias, casi no había expediente. Y lo segundo es que en ambos casos también había fiscales deshonestos y todo esto se dio en medio de una crisis política y moral que afectó las investigaciones. Hoy, hace exactamente un año, el presidente Pedro Castillo anunció por televisión nacional el cierre del Congreso y la intervención de todos los órganos de justicia. Horas más tarde, sin haber recibido el respaldo de las fuerzas de seguridad para ejecutar el golpe, Castillo fue detenido y posteriormente fue vacado por incapacidad moral permanente en el Congreso. Ese mismo día, por la tarde, lo reemplazó en el cargo la vicepresidenta Dina Boluarte, quien previamente había prometido renunciar a este derecho si Castillo era vacado. La decisión de Boluarte, por ende, generó malestar y rechazo en diversos sectores de la sociedad, especialmente en la Sierra Sur del Perú, que era la base de apoyo del presidente Castillo. En ese lugar, la crisis política desencadenó un ciclo de protestas inédito en el Perú. Siguiente, por favor. Luego de 4 meses de represión, entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, se registraron 60 civiles muertos, 49 de ellos en enfrentamientos con la policía y el ejército. La gravedad de estos hechos debió haber generado la reacción por parte de las autoridades. En lugar de ello, sin embargo, para utilizar las palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno negó la evidencia, adoptando un discurso estigmatizante y discriminatorio contra los manifestantes, muchos de ellos indígenas. En esta tarea, garantizándole la impunidad, Boluarte tuvo como aliado al Congreso, que rápidamente archivó una investigación en su contra y en contra del primer ministro Alberto Otárola. Pero también, y lo más grave, tuvo como aliado al Ministerio Público. A inicios de mayo de este año, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, creó el equipo especial de fiscales para casos con víctimas de las protestas sociales. Por largos meses no se conocieron avances, ni mucho menos resultados, sino hasta el pasado 27 de noviembre. Acorralada por denuncias por sus propios y execrables actos de corrupción, la fiscal Benavides denunció a la presidenta Boluarte por homicidio calificado y lesiones graves, por su presunta participación en las muertes ocurridas en las protestas. La investigación fiscal que sostiene esta denuncia es aún incipiente y demuestra que Benavides utilizó a los muertos como excusa para despejar fundadas críticas sobre su gestión y sobre ella misma. Siguiente, por favor. Es así como en medio de esta crisis política y moral, IDL Reporteros llevó a cabo una investigación independiente que permitió determinar las circunstancias en que fallecieron manifestantes en 2 ciudades de la Sierra Sur del Perú. Siguiente, por favor. Estas son Ayacucho, donde las protestas se produjeron el día 15 de diciembre y donde hubo 10 muertos, y Juliaca, donde la protesta ocurrió 2 semanas después, el 9 de enero, y donde hubo 18 muertos. Nuestro objetivo fue reconstruir de la manera más precisa las circunstancias en que habían ocurrido las muertes. Para ello empleamos un método de investigación mixto que combinó
trabajo con información de fuente abierta, análisis de evidencia visual, análisis forense digital y la reportería tradicional. Con ello nos referimos a las entrevistas, a los pedidos de acceso a la información pública, a los reportes de la Fiscalía y también a informes reservados de la Policía y el Ejército. Por favor. El punto de partida fueron las entrevistas a los familiares de las víctimas. Esta es una foto de los familiares de víctimas de las protestas en Juliaca que tomamos cuando viajamos a esa ciudad para tomar el testimonio de estas personas. Era importante en ese momento porque ellos eran los que poseían la mayor cantidad de información sobre el lugar y el momento en que había ocurrido la muerte de los manifestantes. Siguiente, por favor. A esto sumamos entrevistas a manifestantes, muchos de ellos no quisieron dar su nombre por seguridad, a vecinos de los lugares donde ocurrieron los hechos y también a periodistas locales que tenían información que era esencial para nuestro trabajo. Como resultado de todo ello, nosotros pudimos compilar información que básicamente estaba centrada en grabaciones de testigos, archivos de periodistas, y todo esto nos permitió limitar la búsqueda. El denominador común entre lo que había ocurrido en Ayacucho y en Juliaca es que las protestas se habían concentrado en los aeropuertos de la ciudad. Luego de conversar con todos los testigos y de archivo de periodistas locales, nos dimos cuenta de que había ciertas zonas críticas y momentos clave que debíamos reconstruir. Y es así como nosotros pudimos hacer pedidos de acceso a la información pública específicos, tanto a entidades públicas como privadas, para que pudieran entregarnos material audiovisual que nos sirviera para esa reconstrucción. Siguiente, por favor. Siguiente. Como resultado de estos pedidos, ocurrió algo particular. En ambos casos, en Ayacucho y en Juliaca, los únicos que respondieron a nuestros pedidos fueron las municipalidades. En ambos casos eran municipalidades distritales, muy pequeñas, dentro del aparato del Estado. En cambio, entidades privadas, como por ejemplo el concesionario de ambos aeropuertos, no nos entregó ningún video porque, según nos explicaron, siguiendo un protocolo interno, habían borrado las imágenes después de 15 días de transcurridos los hechos. Esto fue parte de una apelación y aún nosotros seguimos insistiendo con el tema y tenemos también una nota relacionada a este asunto. En el caso de Ayacucho, los videos obtenidos nos permitió demarcar territorialmente dónde habían ocurrido los hechos violentos. El primero de ellos era el sitio arqueológico de Conchopata, que está muy cercano a la pista de aterrizaje del aeropuerto, en un periodo de tiempo que iba desde las 12:30 hasta las 3:30 de la tarde. Y el segundo, el extremo sur del aeropuerto, donde se habían producido hechos de violencia a partir de las 4:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche aproximadamente. Incluso en calles aledañas al aeropuerto, que era el lugar donde estaban concentrados los militares. Esto nos sirvió para crear nuestra primera línea de tiempo y así poder reconstruir los crímenes en ambos casos. La siguiente parte la expone mi compañera Rosa Laura. Gracias. Con estas grabaciones de cámaras de seguridad pudimos comenzar la creación de nuestra línea de tiempo. Usamos estos videos para sentar la base de esta línea. Todas las cámaras de seguridad tienen una hora y una fecha específica, ¿no? Que dan cuenta de cuándo fue registrado ese evento. Nosotros corroboramos que esas cámaras tenían la fecha y hora precisa cuando comparamos con grabaciones de noticieros locales o cobertura en redes de periodistas locales que habían hecho sobre los sucesos. Entonces, esa fue nuestra primera línea, capa base de esta línea de tiempo. Por favor. Luego, agregamos a esta línea todo el material recolectado que tenía metadata, es decir, que los autores nos habían lo habían registrado de primera mano, ya sea videos o imágenes. Por ejemplo, es el archivo fotográfico de una agencia internacional y como vemos al lado tiene la hora, la fecha y la ubicación donde fue registrado esto.
Y dan cuenta, en ese caso, por ejemplo, de casi el segundo a segundo en que esta persona es llevada al hospital para ser atendida luego de haber sido atendido por la brigada médica. Siguiente, por favor. En un tercer momento, agregamos toda la información de fuente abierta que habíamos obtenido de redes sociales, como fotos y videos. Yo sé que las imágenes son un poco fuertes, pero las vamos a mostrar acá dentro de este entorno periodístico. Nuestro trabajo sí hace un blur en los rostros y en algunas imágenes muy fuertes. Bueno, en ese tercer momento incluimos estos videos que nos permitían ya tener un mayor detalle de lo que había pasado, de las circunstancias de las muertes, porque fueron grabados desde el punto de vista de los manifestantes y además nos permitió en algunos casos poder identificar a las víctimas. Siguiente, por favor. Ahora, para agregar estos videos de fuente abierta, tuvimos que pasar este material por un proceso de verificación y de geolocalización. Siguiente, por favor. En el proceso de verificación, nosotros buscamos en los programas digitales encontrar si esto había sido subido antes de la fecha de las protestas, y es decir, pertenecían a otro evento y no a los sucesos que nosotros estábamos investigando. Además, buscamos si tenían sincronía con las 2 capas de línea de tiempo que ya teníamos, y también realizamos un análisis frame por frame de los videos, que ya es un análisis bastante al detalle para encontrar los objetos que nos podían permitir identificar dónde se habían grabado estos videos. Entonces, identificamos los postes, los portones, el tipo de vereda, y esto nos llevó a, siguiente por favor, encontrar el lugar donde había sido grabado el video, donde se mostraba a la víctima, así como también el lugar donde estaban los militares cuando se dio el disparo y la distancia que había entre ellos. Siguiente, por favor. Ya tener todos estos elementos integrados y sincronizados, los videos, las fotos, con esto pudimos ya reconstruir, pasar una etapa de reconstrucción de la escena de los crímenes. Teníamos varias horas de línea de tiempo, así que hicimos un visionado de todas esas horas e identificamos los momentos en que aparecían los disparos de las policías o que aparecía la caída de alguna de las personas víctimas de estos disparos. Por favor. Por ejemplo, este es el caso de Leonardo Anco, un operario de maquinaria pesada de Ayacucho. Nosotros, en el análisis de videos, pudimos detectar en una de las grabaciones de la cámara de seguridad cercana al aeropuerto que se mostraba el lugar donde se encontraba Anco y también el lugar donde estaban los militares. Estaban separados por una reja. En cierto momento, Anco cae producto de los disparos de uno de los militares que estaba ahí. Varios estaban apuntando hacia ese lugar. Las cámaras de seguridad también registran por parte de los manifestantes hacia un centro clínico, y gracias a esta información de fuente abierta, a estos videos ya sincronizados, pudimos tener una imagen más cercana del rostro de la persona que había caído. Entonces pudimos identificar que se trató de Leonardo Anco. Esto también corroborado con la familia cuando se lo preguntamos, y ya obtuvimos el nombre de la víctima. Siguiente, por favor. También obtuvimos información de las fuerzas de seguridad. Siguiente, por favor. Nosotros tuvimos acceso a informes reservados de la policía y del ejército y otros informes como necropsias, peritajes balísticos, registro de empleo de armas, declaraciones de policías, y todo eso lo acompañamos con análisis forenses de expertos que nos permitieron entender mejor estos documentos. Siguiente. Por ejemplo, siguiendo con el caso de Anco, nosotros teníamos la necropsia, el peritaje balístico, que indicaba que su orificio correspondía a un arma de calibre 5.56 milímetros. Cuando comparamos con los informes militares, ellos indicaban que los militares usaron ese día fusiles Galil. Los fusiles Galil tienen un calibre de 5.56 milímetros, además de un alcance efectivo de 600 metros. Es decir, correspondía con el peritaje balístico de Anco y se encontraban en un rango mayor al que estaba ubicado Anco y los militares en ese momento. Entonces todo cuadraba y se consolidaba un caso. Siguiente. Nosotros también hicimos reporteo en el lugar de los hechos para recolectar evidencia y testimonios de primera mano. Siguiente. Por ejemplo, aquí estas fotos son de Juliaca. Nosotros fuimos
Este es el ejemplo del caso de Marcos Amillán Zanga, un biólogo internista que también fue asesinado en las protestas del 9 de enero en Juliaca. Fuimos al lugar de los hechos, donde a través de testimonios habíamos identificado que había sucedido la muerte de Marco Antonio. Recorrimos, tocamos puerta por puerta. En ese momento todavía había mucho miedo por parte de los declaraciones. La ciudad estaba casi tomada por los policías. Pero felizmente 2 personas sí dieron su testimonio de que habían presenciado el momento del disparo, y no solo eso, sino también nos proporcionaron grabaciones. Estas grabaciones tenían metadata, entonces corroboramos cuándo habían sido filmadas, en qué lugar, y estaban de acuerdo al testimonio que nos daban. Además, estos vecinos habían recolectado cartuchos de distinto tipo en el lugar de los hechos, que incluía un cartucho de un arma de calibre 9 milímetros, que según los informes policiales eran las armas que usaban también los policías ese día. Siguiente. Cuando no tuvimos los videos completos de toda la secuencia de la muerte, hicimos una reconstrucción 2D de la escena del crimen, y esto en base a los testigos directos, a videos verificados, a las necropsias, a los peritajes balísticos y a la geolocalización in situ. Siguiente. Siguiendo con el caso de Marcos Amillán, ahí está, esa es la reconstrucción que hicimos. Identificamos, como abajo en la parte inferior se puede ver, dónde estaban los policías, dónde estaba la víctima, y a través de todas las fuentes mencionadas se logró esta reconstrucción. Siguiente. Bueno, entonces los hallazgos de estos trabajos fue que, en principio fue la primera vez que se mostró con claridad cuáles fueron las circunstancias de las muertes y a los perpetradores. Además, se reveló el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte del ejército y la policía. Ellos habían disparado a los manifestantes en zonas vitales del cuerpo usando munición prohibida y violando así el reglamento de uso de la fuerza. Siguiente. Además, este trabajo reveló que en todos los casos investigados, ninguno de los fallecidos representaba un peligro inminente para las fuerzas del orden. Así que ellos no tenían ninguna justificación para haber realizado esos disparos. Finalmente, estas investigaciones pudieron demostrar que la presidenta Dina Boluarte mentía al responsabilizar a los manifestantes por las muertes. Siguiente. Ella en una conferencia había dicho que, por ejemplo, en Ayacucho las muertes se dieron cuando una avalancha de 5.000 personas entró al aeropuerto y que en medio del enfrentamiento se dieron las 10 personas. Sin embargo, en el trabajo vemos que en todos los casos investigados, ninguno falleció en el aeropuerto, e incluso muchos de ellos fallecieron luego de que los militares ya habían tomado el control, habían retomado el control del aeropuerto. Siguiente. Finalmente los invitamos a ver los 2 trabajos, son 2 videos cortos de Ayacucho y de Juliaca. Muchas gracias. Gracias, Rosa, César. Vale decir que esta investigación salió publicada y si bien tuvo impacto en la prensa y en la ciudadanía, el gobierno sigue negando todo lo que sucedió. Ahora quiero presentar a un trabajo